Hola, amigos youtuberos, esta vez les vengo trayendo el capítulo 2, de la teoría. Bueno, sin más cháchara, comencemos. Capítulo 2, parte 1, el viaje comienza. Yo y las chicas estábamos caminando por el camino de tierra, mientras nos dirigíamos ellas iban haciéndome preguntas. La pelirrubia me preguntaba, sobre cómo había llegado ahí. Yo le dije, que de la dimensión de la que yo venía, era un lugar donde existían deidades, seres como perros humanoides, gatos mágicos que hablan y vuelan, y variedades de animales mágicos, y que todo el mundo tiene, solo un rey, el cual es un perro, el gran rey perro, así que por lo tanto él es fiel a los humanos, al menos eso creo, jajajaja. Y después yo le pregunté a Olga, que por qué en el castillo se referían a ella como reina Auriga, y no Olga como ahora. Ella solo respondió que era porque, solo los elfos pueden llamarla así y en término humano su nombre quiere decir Olga, y yo asentí a la respuesta. Luego nos paramos en un río y a mí me dio hambre, mientras yo estaba por cortar un árbol, con mis manos. A mi lado estaba Chole, la rubia. Al verme enfrente del árbol me dijo, que tenía pensado hacer, y yo simplemente le dije que iba a tirar el árbol abajo de un golpe, y su reacción no se hizo esperar. Ella al oír tal cosa solo se empezó a reír, y yo solo di una sonrisa y luego, solo concentré energía en mi dedo, y a continuación le di un tincazo al árbol, como si fuera un simple papel, salió volando por los aires. Luego al darme la vuelta yo dije, creo que me pasé un poquito. A la rubia se la podía ver con la quijada hasta el suelo, y esta no podía articular palabra alguna, y yo solo le empecé a pasar una mano por su rostro para hacerla reaccionar. Luego ella, al cabo de unos instantes, ella salió de su estupor, y dijo, ¿cómo hiciste eso? Y yo le respondí que eso lo hice concentrando mi energía, o sea el ki, en uno de mis dedos. Luego la chica al oír eso, estaba peor que antes, y después fuimos traídos a la realidad por Olga, que venía a toda prisa hacia nosotros, y decía, ¿pasó algo? Yo solo dije que no, y ella después dijo, ¿y el árbol que estaba allá hace unos momentos? Y yo, al final respondí que, por accidente mandé a volar el árbol. Luego recordé que tenía las cápsulas de Bulma, y entonces dije, chicas, ¿quieren ver algo de magia? Ellas al oír eso, se quedaron pensativas y Olga preguntó que no era de que yo no podía usar magia, y yo solo asentí a eso, y después dije que esto no era magia, que lo anterior era una broma, que esto más bien era tecnología. Las dos se miraron muy confundidas y se preguntaban a sí mismas, tecnología, hasta que luego fui interrumpido por Olga, que decía, ¿y qué es la tecnología? Y yo tan solo decía, mira esto. Entonces saqué la caja de cápsulas, y lancé la que tenía un dibujo de una casa. Al hacerlo, agarré a las dos elfas, y las aparté del lugar. Luego de que la nube de humo se fuera, las dos elfas miraban muy asombradas de que había aparecido como una especie de casa. Luego las preguntas no se hicieron esperar, como que de cómo lo hice y ese tipo de cosas. Luego yo les respondí de que yo no lo sabía y que ese invento lo había hecho mi amiga Bulma. Luego la casa disparó una especie de láser, y se pudo oír una voz que decía, escaneo de retina completado, acceso otorgado a Black Sanma. Las chicas al oír que la casa hablaba, y luego que dijera eso las puertas se abrieran automáticamente, las dos estaban más que sorprendidas y ellas solo me dijeron una cosa, tu casa está muy bonita, pero no sé si sea buena idea entrar a una casa embrujada. Eso último lo había dicho Chole, y según esta era porque no sabíamos si era bueno o malo el espíritu que aquí habitaba. Yo al oír eso solo me comencé a reír como loco, y es que si era comprensible que para una persona de esta época, fuera imposible creer que la casa tenía inteligencia artificial, y también de que esta era autónoma. Entonces paré de reír, hasta que algo se me pasó por la cabeza de cómo explicarles tal cosa a las dos, y yo dije, pueden leer estos libros, o sea ustedes entienden esta escritura. Ellas negaron con la cabeza. Luego hice que Chole escribiera una oración en un escáner, con un lápiz especial. Luego de eso la máquina dijo, coloque el libro para que se traduzca al idioma nativo. Luego así lo hice. Después de un minuto, el libro ya estaba traducido, y se lo pasé a la rubia. Luego ella estaba muy asombrada porque ella pensaba que había usado un tipo de magia para traducirlo, pero yo solo dije que era una tecnología que mi amiga creó para traducir cualquier idioma del universo. Las dos al oír tal cosa se quedaron de piedra, y es que ellas no podían entender cómo los humanos podían llegar a tal grado de sabiduría para hacer tal acción. Luego de que ellas empezaran a leer el libro, yo fui y saqué unas bolsitas de comida rápida que había y la coloqué en un recipiente con agua, y al cabo de unos minutos ya
estaba. Esta era comida instantánea que Bulma había puesto en la casa y que yo no sabía su fecha de vencimiento, pero si no mal recordaba esta podía durar durante años, al menos eso recordaba que me había dicho ella. Luego cuando volví con una gran cantidad de comida, la mayor parte era para mí, claro está, y la otra parte era para las dos. Ellas al verme ellas decían: oye Black Sanma, esto es genial, tu mundo es fantástico, y yo solo dije: me alegro que les guste, aquí traigo comida. Luego nos sentamos a la mesa, y nos pusimos a comer. Las chicas al probar la comida se quedaron encantadas, y más con el postre, que eran unos dulces muy deliciosos. Luego de comer vino un robot y se llevó los platos, y después de eso salimos afuera a tomar aire, y a seguir hablando, y ahí fue que les conté sobre en qué consistía el poder del ki, y ellas dos al terminar de oír todo lo que se podía hacer con el ki, se emocionaron, y preguntaron si yo podía enseñarles, y yo dije que no, sé si podría ya que sus energías no se basan en el ki, y no puedo sentir ki en ustedes, y ellas después asintieron, y yo le dijo: es difícil de creer que un ser con tal poder, en vez de imponer su voluntad, y ser un dios entre hombres y sobre todo, y yo dije que eso es un pensamiento de alguien que solo quiere poder para ese tipo de cosas. En fin, yo no quise este poder para ser un tirano como lo era Fresier el conquistador de planetas. Las dos al oír eso se quedaron de piedra. Conquistador de planetas. Luego le dije que me dieran sus manos y ellas así lo hicieron. Luego yo al sentirlas vi que eran muy pequeñas y suaves, a comparación de las mías, que eran fuertes, y bueno, pues solo me sonrojé un poco. Luego procedí a mostrarles de quién era Fresier el emperador del mal. Cuando nuestras mentes estaban unidas, ahí procedí a mostrarles de quién era ese sujeto. Después de un rato, ellas quedaron muy aterradas, y estaban muy asustadas, y yo las calmé, y les dije que eso había pasado hace mucho y que mi otra versión de mí, o sea el Goku original, lo había matado. Luego decidí mostrarles toda mi historia y así les mostré que yo era una persona normal en un mundo diferente a este y al que yo les conté, y que un dios me dio la oportunidad de volver a reencarnar en otro cuerpo, y que aparecí en la batalla de Black y Goku, y así seguí la historia hasta que llegamos al torneo del poder. Ahí ellas vieron el poder de los Saiyajins y los demás participantes del universo 7, hasta que llegamos a la parte más épica del torneo, a las peleas que ya sabemos, yo versus Ketla, y los sucesos que pasaron después de eso. Ellas al saber esa información y encima que habían seres que podían destruir planetas fácilmente como si de un juego se tratase, y que para la cereza del pastel habían dioses que por un capricho podían destruir el planeta, y no les importaba quién estuviera en esos planetas, niños y otros seres los mataban por igual, y para finalizar que había un ser que podía destruir universos como si de un jueguito fuera este, y encima sin el más mínimo esfuerzo, y también de los Kaiosins que eran dioses creadores para mantener el. Ellas se veían como unas insignificantes moscas. Luego de que saliéramos de la proyección mental, ellas me dijeron que por qué, y yo sin saber qué querían decir, ellas me dijeron que porque yo pregunté que qué quieren decir con eso, y luego yo le pregunto por qué existimos en este mundo, y yo al ver una cara llena de angustia y preocupación en ella, y también en Olga, yo solo las abracé y dije que no permitiría que alguien les hiciera daño, ni a ellas ni a este mundo, que yo lo protegería con mi vida si era necesario, y luego les dije que Senosama solo destruía los universos que eran muy malignos o a los que tenían una tasa de mortalidad baja. En estos, luego ellas más calmadas asintieron, y entonces ellas me preguntaron de que para mí cuál era mi opinión de este mundo. Yo solo respondí: para mí la humanidad aún está en proceso de evolución, tanto mental como espiritual, para poder estar en paz ellos mismos. Ellas después de dijeron si les podía dar una demostración de mi poder. Yo asentí, y les pedí que se alejaran un poco. Luego empecé diciendo que este era mi estado base. Luego hice un aura de mí alrededor de mi cuerpo. Cuando hice eso, hubo un fuerte viento y todo empezó a temblar. Después les dije: este es el Kaioken, y entonces después una energía rojiza empezó a rodearme y los temblores se acrecentaron, y los fuertes vientos también, y yo dije: si quieren una demostración veamos, y entonces hice un clon de mí con la técnica de las multiimágenes. Luego yo y mi otro yo, empezamos cuando nos dimos el primer golpe. Al impactar puño contra puño, generó una onda expansiva feroz y se generó un cráter. Luego pasé al SSJ1, cuando hice eso le dije a las dos que se sostuvieran de esos árboles, ellas así lo hicieron. Después me convertí, pero esta vez no me contuve, por lo cual, el ambiente cambió rotundamente, el cielo se oscureció, rayos caían ferozmente y yo al ver eso les puse una barrera de energía a las chicas
chicas para que no salieran volando del lugar, luego mi cabello cambió y cuando eso pasó las rocas gigantes que estaban en el suelo, se elevaron debajo mío, se formó un cráter de unos 100 metros a la redonda, y de profundidad diríamos que de 20 metros de profundo, y a mi alrededor rayos me empezaron a cubrir, mi musculatura aumentó el doble de lo que ya era, a las chicas cuando vieron eso se sonrojaron y entonces pasó, mi otro clon atacó y cuando eso pasó se vio un flash dorado que a las dos las cegó y una ráfaga tremenda de Ki se esparció, pero antes de que les diera a las chicas me puse enfrente de ellas, y impacto en mí, por supuesto esto no me causó ningún daño en lo más mínimo, luego deshice mi clon y volví a mi estado base, después ellas me dijeron que yo era el dios de este mundo y yo con una cara de what the fuck, solo decía pero si les expliqué que ese no es mi objetivo, luego les dije a las dos que no quería que me vieran como a un dios sino como a un igual a ellos, ya que no me gusta ser tratado con tal respeto y es más no quiero ser reconocido como tal dios, ellas asintieron al oír eso, luego fuimos a comer de nuevo porque ya la noche ya había caído, mientras que en los reinos, en todos los reinos se había sentido mi poder, y los daños no solo habían afectado a la zona en donde estaba, en los reinos se habló de que los tiempos estaban cambiando, de que ese cambio repentino se debía a los malos actos de todas las personas, en fin eran más que nada temas religiosos, pero nadie se imaginaba que todo eso lo había causado un solo ser, a excepción de una joven y bella sacerdotisa, peli negra que estaba impactada y aterrorizada por tal magnitud de poder, ya que para ella era algo inconcebible que una persona o ser tuviera tal poder, ni siquiera los dioses de la mitología lo poseían. Fin del capítulo 2 parte 1, bueno amigos de YouTube, espero y les haya gustado el cap, luego estaré subiendo la parte 2, si les gustó ya saben denle a like que nos vemos en otro video fanfic, xddddd.